Ana, es la agenda con Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están escuchando. Agradecido por el tiempo en espera. Además, Asdrúbal, un país cualquiera, un país normal, cualquiera, que tenga una tragedia similar a la de las tejerías o lo ocurrido en el Castaño. ¿De dónde debería sacar los recursos para atender la emergencia? ¿Qué tienen normalmente los países? En todo caso, y hablando de Venezuela, ¿qué tenemos, qué tuvimos, qué deberíamos tener para una contingencia así? Román, este tipo de cosas, bueno, creo que ameritan en primer lugar una respuesta del Estado, ¿no? Porque es una tragedia natural Ujú, que obviamente no estaba proyectada, planificada, que desborda. ujú, Además, por su impacto, la situación particular de familias y de empresas, y por lo tanto debería haber una respuesta de política pública. ujú. En primer lugar, la atención a las personas, a su salud, digamos, a su bienestar. Eso sería como el punto prioritario. Luego, obviamente, abordar también el tema de impacto económico e impacto ambiental, un poco cómo quedó la zona, cómo se va a reconstruir, cómo quedaron de alguna manera afectados los diferentes negocios, una vez, insisto, después del plano inicial de atención a las víctimas, de los daños, sobre todo en vidas humanas y luego daños materiales, ese primer paso de diagnóstico. Y ahí debería haber pues una respuesta al Estado. En muchos países existe la figura en que está presupuestada de fondos de emergencia, Ujú. y en países que tienen impactos climáticos importantes, países que por ejemplo sufren permanentemente huracanes, tormentas, que han entendido además el cambio climático, en sus presupuestos anualmente hay partidas que contemplan este tipo de fenómenos y ayudas, ¿no? En el Venezuela no sabemos, porque lamentablemente el presupuesto público o el presupuesto no es público desde hace mucho tiempo. No tenemos información de si hay partidas en los diferentes ministerios para atender este tipo de contingencias, pero deberían existir, sobre todo, bueno, un poco por la ubicación geográfica en Venezuela y porque además estos elementos ligados al cambio climático, Román, cada vez van a ser más frecuentes. Así que allí pues debería existir o deberíamos empezar a planificar recursos para atender este tipo de contingencia que, bueno, no creo que esta sea, no es ni la primera ni va a ser la última. Después hay un ámbito más de mediano plazo, eso es como que la atención inicial, ¿no? Más de mediano plazo, que tiene que ver con elementos de colaboración, sector público, sector privado. Por ejemplo, tú a muchas de esas familias, estoy hablando en el plano de lo que debería hacerse, no necesariamente que vaya a ser así, ¿no? Porque a veces la realidad tú sabes cómo es en un país como Venezuela, pero qué cosas deberían hacerse hacia mediano plazo. Por ejemplo, mecanismos de ayuda a esas familias con a lo mejor algún tipo de créditos con facilidades para la adquisición de vivienda, para la adquisición de vehículos, para incluso reubicarlas en otras zonas, que Ujú. haya algún tipo de incentivo para esa familia. Lo mismo pasa también por las empresas, por el sector privado, por los negocios. El Estado, si quiere volver a levantar la zona después de la evaluación respectiva, entonces a lo mejor puede establecer algún tipo de facilidades para, de alguna manera, que la zona despegue. Por ejemplo, ahorita ellos acaban de aprobar, o el país acaba Ujú, de aprobar las zonas económicas especiales, ujú. esta ley, y en el marco de esa ley pudiera decretarse este tipo de zonas que han sido afectadas. Hablemos principalmente esta zona del estado Aragua Ujú, como una zona económica especial con ciertos incentivos tributarios, ujú. con ciertos incentivos de inversión para que nuevamente resurjan negocios allí, si es el caso que la zona lo amerita, porque yo creo que ahí tiene que venir también una evaluación ambiental de si esa zona es apta para habitar o para que se establezcan tanto viviendas como negocios allí, ¿no? Mm. Asdrúbal, cuando tú estás en la calle, cuando te escriben en redes sociales, la gente, un román cualquiera, te preguntan por qué, por el dólar, te preguntan por la inflación, te preguntan por cómo invertir, cómo ahorrar para quien tiene la capacidad. ¿Por qué te pregunta la gente?
Bueno, depende de la época, Román. En Claro. esta época que ya estamos acercándonos al fin de año, efectivamente el tema de las expectativas de devaluación y de cómo va a cerrar el dólar es una pregunta recurrente, pero también se ha vuelto recurrente en los últimos meses en cuáles son los sectores que puedan estar, digamos, repuntando en Venezuela y donde la gente puede, de alguna manera, el que tiene ese privilegio, poder invertir, ¿no? Entonces, en este año yo te diría que por allí ha gravitado un poco las preguntas. En el pasado, sí Ujú. te digo, hace 2, 3 años, el tema dólar era, o dónde iba a estar el tipo de cambio, era como que demasiado presente, era la pregunta recurrente. Ha bajado un poco y es que yo creo que también porque como la economía ha avanzado mucho en la dolarización y mucha gente ha empezado a trabajar con dólares, hablo de temas de negocio, Sí. eso ha bajado un poco la presión sobre el tipo de cambio. Por supuesto, cuando hay fenómenos como lo que ocurrió a finales de agosto con la devaluación, la gente se asusta, pero en general la gente ha usado mucho el dólar y eso le ayuda un poco, digamos, a que ya no tengan la misma presión que tenía en el pasado de cuánto va a terminar. Mm. Asdrúbal Oliveros con nosotros, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, hemos visto como el dólar desde, bueno, afectado por la pandemia, pero sobre todo con la invasión de Rusia a Ucrania, vemos cómo se disparó, cómo llegó alrededor de los $140 el barril, luego ha bajado, se ha venido ajustando de nuevo. Y ayer yo pensaba, yo decía, ya va. Cuando sube el precio del crudo, países como por ejemplo Estados Unidos también, en las estaciones de servicio tú vas viendo y te tienen anunciado el precio de la gasolina y tú ves cómo va subiendo junto con el dólar. En Venezuela no, en Venezuela se vende la gasolina a 50 centavos de dólar, esté donde esté el petróleo. ¿Eso significa que si el petróleo sube, el Estado debe poner dinero adicional para el subsidio de esa gasolina? Efectivamente, Román, eso es una pregunta importante que creo que entre los múltiples problemas que Venezuela se ha perdido un poco en el foco del debate, pero en Venezuela nuevamente el subsidio a la gasolina vuelve a ser relevante. Ese subsidio disminuyó muchísimo cuando pasamos a las tarifas actuales. Una caída importante en ese subsidio, pero con los precios de hoy y lo que puede estar representando el costo de extracción y de comercialización del crudo para PDVSA, ese subsidio vuelve a cobrar importancia y Venezuela debería replantearse un poco un mejor esquema de cómo realizar el subsidio a la gasolina, sobre todo para la población más vulnerable, porque entendemos que en Venezuela pues, los niveles de ingresos familiares son extremadamente bajos. Pero ya nosotros estamos pues entre los países que tienen la gasolina más barata del mundo nuevamente, porque ese 0.5 dólar por litro ha quedado muy rezagado dado el alza que ha tenido los precios del crudo este último año, sobre todo con Mm. el impacto de la crisis de Ucrania y todo lo que ha ocurrido. Recuerda que aquí tenemos nosotros 3 crisis simultáneas, ¿no? El efecto COVID, el problema de la recesión global con lo que está Ujú. ocurriendo en Estados Unidos a la cabeza y la invasión a Ucrania. Son 3 elementos que están impactando la economía, que están impactando los precios del crudo y que están llevando a que Venezuela hoy tenga uno de los precios nuevamente más baratos de combustible en el mundo y eso representa un costo importante para el Estado, un Estado que como sabemos Mm. ya tiene unas finanzas públicas bien complicadas y bien precarias. No, no quiero despedirte yo hoy, Asdrúbal, sin hacer mención a que, bueno, que Analítica va a tener el 1 de noviembre a partir de las 4 de la tarde su evento Perspectivas 2023, llegando al límite, lo han titulado. ¿Por qué ese título? Bueno, porque un poco el elemento que creo yo, Román, que va a marcar el año 2023 es que probablemente los sectores que en estos últimos 2 años han crecido con mucho impulso, alimentos, salud, tecnología, comercio, probablemente la capacidad para seguir creciendo a ese ritmo se va a ver ralentizada y un poco lo que vamos a discutir allí en el foro es, bueno, cómo esto va a terminar impactando y cómo van a quedar entonces esas variables. Pareciera que si no hay reformas más profundas, el crecimiento de Venezuela ha llegado a un techo, es decir, Ujú. que tuvimos estos 2 años de crecimiento, sobre todo de recuperación después de una caída muy profunda, pero crecer a ese mismo ritmo nos va a costar muchísimo. Mm.
¿Cuáles serán los temas ese día? Porque fíjate, has mencionado 3 nada más para hablar de nuestra realidad económica: COVID-19, recesión, invasión ucrania. ¿Cuáles serán los temas y los ponentes de este foro? Fíjate, bueno, el foro tiene, digamos, es bastante amplio. Vamos a tener un poco a Francisco Monaldi, que es un experto petrolero, bueno, de larga trayectoria venezolano, hablando justamente de esto que acabamos de comentar, cómo se ven las expectativas energéticas. También va a estar el equipo de Ecoanalítica, no solamente mi persona, sino también Alejandro Grisanti y el resto de los economistas, disertando un poco tema Venezuela, tema América Latina, cómo se ve un poco el tema de la región. Y también vamos a tener una parte del podcast que llevamos adelante, Tertulia y Dinero, que es como la parte de cierre, ¿no? Para tener un poco la visión de mercado. Entonces, estos son como los diferentes puntos enfocados hacia el 2023, cuáles son, digamos, los impactos que se ven para el próximo año, qué se debería hacer, cuáles son las recomendaciones. Ese es un poco el enfoque y, bueno, bajo la moderación del mejor Román Losinski. Asdrúbal, 1 de noviembre, 4 de la tarde en el Marriott. ¿Cómo participar? Bueno, mira, cualquier cosa pueden a través de la página de Ecoanalítica y de las redes de Ecoanalítica, @Ecoanalítica en Twitter y en Instagram. Allí está toda la info para inscribirse, todo el tema, y al que esté interesado en un foro que además el lenguaje se adapta no solamente para personas que están en empresas, sino también alguien que le interesen estos temas o que tenga un emprendimiento. Todo el que estos temas le interesen pueden participar. Lo certifico, es así. Gracias, Asdrúbal. Fuerte abrazo. No, a ti, saludos. Un gusto, feliz día. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. Sí, efectivamente estaré moderando, el privilegio de estar moderando este Perspectivas 2023, 1 de noviembre, 4 de la tarde, 7:31 minutos. Voy a compartir algunos mensajes publicitarios, colocar algo de música. En breve estaremos conversando con Francisco Javier Velasco. Vamos a hablar del impacto ambiental de un derrame petrolero. ¿Qué pasa luego que hay un derrame petrolero con el ecosistema? Bueno, de eso vamos a hablar. Antes, mencionarles al Urológico San Román, porque la unidad de radiología del Urológico se actualizó con equipos de última generación. Son 2 modernos equipos de rayos X más un equipo para realizar mamografía tridimensional. Esto permite un diagnóstico más precoz del cáncer de mama. También tienen 2 tomógrafos multicortes con los que se pueden evaluar estructuras milimétricas como arterias coronarias. @Urológico San Román o comunícate al 0412-226-5600. Urológico San Román es medicina de primera y vanguardia tecnológica al servicio de tu salud. Hablemos de Mari también. Luego de toda la descripción que hemos hecho sobre el arroz Esmeralda de Mari, pues seguro lo compraste y pudiste comprobar por qué es una joya en tu mesa. Es el arroz más blanco, el más puro, el más cristalino del mercado. Queda sueltecito como a ti te gusta. Es la máxima calidad en arroces. Es un excelente producto de verdad. Recuerda que su empaque es el verde esmeralda. Con Mari cada color es una experiencia. Mari tiene más para dar. Y les quiero hablar de Donsen. Cuando construimos o remodelamos, hay que buscar los mejores materiales. Y Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Ellos ofrecen suministros para agua caliente y fría, tanto en viviendas, hoteles, hospitales, pero instalaciones para piscinas, para industria y muchísimo más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia y con piezas y conexiones únicas. Así que no te cases con cualquiera y que no te metan gato por liebre. Donsen es tuberías y conexiones de polifusión, es innovación y calidad en cada pieza. @DonsenPPR y visita donsenvenezuela.com para pedir tu presupuesto. Y llegó el momento de hablar de fuerza y de poder. Están en casi toda Latinoamérica y también en Venezuela. Es una marca sólida, confiable, respetada por los beneficios que todo vehículo de fuerza necesita. Hablamos de Fotón, una familia de pesos pesados que ofrece camiones y vehículos de carga y transporte de altísima calidad. Tiene modelos con capacidades que van desde 1.8 toneladas hasta 30 toneladas. También vehículos de carga liviana y de transporte como vans hasta 15 puestos tienen, todos brindando durabilidad y rendimiento. Están en Yaritagua, Acarigua, Guarenas, El Vigía y próximamente en El Tigre y en Maracay. Es Fotón. Si usted se encuentra en otra parte del país, pues también lo pueden atender. Búscalos, Fotón, haciéndote la carga más ligera. Cierro hablándoles de Digitel, que siempre sabe sorprendernos con buenas noticias. Y esta vez, escuche bien, con el servicio de larga distancia internacional que regresa para todos los clientes. Así que si eres persona natural o tienes un negocio, ya puedes marcar desde tu línea móvil o fija el número internacional y conectar con el mundo. Fácil, como siempre, marcando 00, código del país y el número de teléfono destino. Y si tienes una empresa, solicita el servicio larga distancia internacional a través de tu ejecutivo de negocios. Busca más información y precios en digitel.com.be.
Con el servicio larga distancia internacional, Digitel sigue innovando por ti. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Les dejo con buena música. Pink y Nate Ruess con Just Give Me.